¿Generación de Juan José Paso? Quinta generación. La mayoría de los integrantes de nuestra asociación son todos de quinta generación. Lamentablemente los de cuarta, como Luis María Belgrano y otros más ya fallecieron, pero bueno, ellos fueron fundadores de esta institución hace 10 años. ¿Me dicen que la integra hasta una hija no reconocida de Belgrano? Bueno, sí, definitivamente tenemos las dos ramas de la familia Belgrano, los Rosas y Belgrano, que es una línea que desciende de los Escurra. La hermana de Encarnación Escurra tuvo un hijo con el general Manuel Belgrano, estaban muy enamorados los dos, y bueno, ella era casada, así que alguna maniobra hicieron para que el marido legítimo se volviera a España. La señora fue a tener su niño a Santa Fe y cuando volvió a Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas lo adoptó y le dio su nombre, que se llamó Pedro Rosas, Pedro Pablo. Con el pasar de los años, siendo ya mayor, le dijo: usted es hijo del general Belgrano y bueno, tiene que llevar el apellido de su padre. Entonces, cuenta la tradición que lo llamaba Tatita, no quiero perder su apellido, así que se llamó Pedro Rosas y Belgrano. Ese es el apellido que subsiste hasta hoy y una de las vocales, miembros de nuestra institución, fundadora, es Susana Rosas y Belgrano, descendiente de esa línea. Qué apellido ese, ¿no? Rosas y Belgrano. Es complicado. Está buenísimo. Es complicada la genealogía, ¿no? Sí, pero está muy buena. Aparte esa historia que nos contás, Mario, hijo de Belgrano, criado por Rosas, hijo adoptivo de Rosas. Hijo adoptivo de Rosas. Vamos a arrancar por ahí, ya que lo contaste. Y sabemos que tenés un montón de anécdotas de todas estas líneas de generación y obviamente de Juan José, que es quizás lo que más nos importa. ¿Por qué muere solo Juan José Paso o por qué muere sin casarse y sin formar una familia? Bueno, él muere sin formar familia porque se abocó durante toda su vida a la actividad pública. Él era una persona muy austera y de vida muy reservada. En realidad estuvo cerca de 22 o 23 años en la vida pública. Sí. No nos olvidemos que ya desde el Cabildo Abierto, el 22 de mayo de 1810, él tomó las riendas en una situación muy complicada y estableció o puso en práctica la teoría de la negotium gestorum, la gestión de los negocios de la familia, donde el hermano o la hermana mayor, en este caso Buenos Aires, asume la responsabilidad de formar gobierno ad referendum de lo que las demás provincias vinieran a hacer. La hermana mayor. Ahora, claro, la teoría de la hermana mayor. Juan José fue secretario de Hacienda de la primera Junta, es decir, fue el primer ministro de Economía que tuvimos. No vienen nuestros males de aquel entonces, Bueno, y él después fue miembro de los dos triunviratos, inauguró la asamblea del año 13, fue embajador en Chile y en Montevideo, fue auditor general de guerra, fue secretario perpetuo del Congreso de Tucumán y redactor de las constituciones del año 19, que sirvieron como fundamento para la Constitución Nacional de 1853. Mencionabas algunas de sus cualidades, otra y muy importante era su fuerte moral. Hay una anécdota que cuenta cuando quisieron comprar su voluntad allegados al rey y la respuesta fue hasta graciosa, diría yo, ¿no? Cuando les pide una pastillita. Bueno, hay varias anécdotas de ese tipo. Había un comandante de navío inglés que había atracado en el puerto de Buenos Aires y quería bajar pero no tenía pasaporte y él no le permitió. El hermano Francisco, el hermano de Juan José, era el director del resguardo o director de aduanas. Y bueno, eso le valió insultos de todos los colores contra toda la familia. Porque eran un grupo de 3 hermanos que trabajaron mucho por la libertad. A la que yo hago referencia, y vos dirás si es real o no, tiene que ver con que allegados al rey querían comprar su voluntad, porque sabía que él tenía mucha influencia sobre los cabildantes y demás. Sea, jugar para nosotros, y él les dice, claro, y él les dice, ¿y qué me van a dar a cambio? Entonces le preguntan los allegados al rey, ¿qué quiere? Una pastillita que por supuesto no van a poder conseguir. Sería la pastilla que me permita dormir si yo traiciono de esta manera a mi patria. Sí, así era Juan José. Se llamaba Juan José Esteban
Y así era él, ¿no? Era, además, bastante duro en las respuestas. Una vez Rivadavia quiso hacer un homenaje a los miembros de la primera junta, colocando en una fuente en la Plaza de Mayo los nombres de los que habían participado en la Revolución de Mayo, y Juan José Paso le contestó: ¿y usted qué sabe quién participó? Upa. Así que no era de llevarlo a la casa para entretenerse. Era recio para Pero eso. no murió solo, Eso, no murió solo. después me quise retroceder, dije solo, quise decir en realidad que no hubiera formado familia, que no hubiera... Matrimonio, sí, claro, sí, tenido sí, matrimonio. Pero, bueno... Sí, nosotros somos todos sobrinos chosnos de él, Bien. porque él no formó familia ni tuvo hijos ilegítimos. Bien, no tuvo entonces, eso te iba a preguntar después, ¿no hubo nada que después apareciera o que vos puedas contarnos? No, Nada de eso. nada. Mario... Él falleció soltero en su chacra de Flores. Imagínense ustedes salir de la capital para ir a Flores, era toda una anécdota en carreta, y él vivió en su chacra de Flores hasta sus últimos días, que fueron 76, murió en el año 1833, y bueno, había nacido en 1758, el 2 de enero, así que murió con una familia que lo cuidó hasta último momento, que era la familia Sosa, muy amigo de la familia Paso. Mario, y contanos de otras historias de Juan José Paso, porque él, yo te he escuchado en otras entrevistas que dabas que decías, él fue parte de los 3 grandes procesos de la Argentina, del 1810, del 1816 en Tucumán y de la asamblea que finalmente desarrolla la primera Constitución. A él lo mandan a negociar en un momento a lo que era la banda oriental, tenía que conseguir alguna concesión de lo que tenían como idea ahí, para que, digamos, adoptaran lo que se estaba formando en el Cabildo y la primera junta, y medio que lo sacan, lo mandan de vuelta casi con una patada. ¿Cómo fue eso? Sí, esa es la anécdota que cuentan, ¿no? Bueno, en la Argentina, en las Provincias Unidas del Río de la Plata antes, se han formado 2 épicas, una épica militar y una épica civil. Todos conocemos mucho la épica militar, todo el mundo sabe quién es San Martín, Belgrano, Las Heras, Güemes, Olavarría, en fin, todo el mundo sabe quién eran esos grandes héroes militares, pero poco se sabe, poco se ha comentado de la épica civil. Sí. El doctor Lacoste habló muy bien que hubo una necesidad en algún momento de crear el mito, ¿no es cierto?, de crear una historia que tenía sus fundamentos definitivamente, pero de crear los símbolos nacionales, si eran estos hombres. Juan José fue a Montevideo como representante diplomático de la Junta para convencerlos de que adhirieran a la Junta, como Belgrano fue enviado al Paraguay para convencer también a los paraguayos de aceptar la Junta. Ahora nosotros tenemos más referencias de la negativa que tuvo Belgrano en el Paraguay, de la negativa que tuvo Juan José en Montevideo. En Montevideo estaba de lío y no iba a permitir nunca que le entregase a los gauchos, a la gente de la tierra, a los locales, la gobernación. ¿Por qué era esto? Porque la primera junta se forma por varias razones. En primer lugar, porque en 1806 y 1807 Buenos Aires se encontró absolutamente en soledad para defender la tierra, para defender la colonia. En segundo lugar, Buenos Aires y el resto de las provincias no podían negociar con ningún lugar del mundo porque España lo consideraba eso un delito. Y luego, y una de las cosas más importantes, Fernando VII había abdicado, no fue secuestrado contra su voluntad. Él abdicó por su propia voluntad ante Napoleón Bonaparte, por lo tanto él había cedido sus derechos soberanos sobre la corona española y sobre su propiedad privada en América. Tengamos en cuenta que el Papa Alejandro VI, cuando hace las bulas interquetera, cede una parte a Portugal y otra a España, pero no al pueblo y no al país, claro, sino al rey. El rey de España tenía 5 duros en el bolsillo, un pañuelo y las colonias americanas. De tal manera que todo eso confluyó para que hombres como Castelli, y luego también, por supuesto, Paso y los patriotas, French, Beruti, todos, estuvieran de acuerdo en gestar un nuevo gobierno.
Mario, también queríamos que nos compartas la historia de cómo fue el reencuentro entre familiares de próceres. ¿Había alguna pica ahí que tuvieron que remediar, limar al reunirse? Nosotros tuvimos una reunión la primera reunión la hicimos en el COFA, en el Centro Oficial de las Fuerzas Armadas, y luego decidimos entre todos que teníamos que formar un grupo. Y a mí se me ocurrió inventarle el nombre de Fundadores de la Patria, en homenaje a los padres y a las madres que tanto hicieron por nuestra libertad e independencia. Bueno, una vez formado ese grupo, tuvimos una reunión para elegir autoridades y aprobar el nombre de la institución, y entonces Marcelo Guay Pueyrredón, que es por parte de la madre Saavedra Lamas, así que es descendiente de Pueyrredón y de Saavedra, y es sobrino nieto del primer premio Nobel de la Paz, Carlos Saavedra Lamas. Él hizo una propuesta: levante la mano quien no quiere ser presidente de Fundadores. Y todos levantaron la mano menos yo, que me vi sorprendido. Así que me designaron de la manera más graciosa. Pero a lo que me refiero, Mario, es si entre ustedes, y al volver a encontrarse, se pidieron perdón por lo que pasó con sus familiares o entre sus familiares, digo. Algunos se dieron muerte entre ellos. Sí, pero nosotros tomamos la decisión de que eso debía no quedar en el olvido. La realidad no tiene por qué quedar en el olvido, pero nuestra amistad tenía que ser superior a todo lo que hubiese pasado de malo o de equívoco en el pasado. Y así es, así que se lo ve a Saavedra y a Moreno comiendo pizza juntos. Tremendo. Así que lo vemos a los González Balcarce y a los Ortiz de Rosas almorzando juntos. Torrego y Lavalle. Estamos todos juntos. Bueno, Dolores Lavalle Cobo conmigo, y propiciamos un homenaje a Dorrego en el cementerio de la Recoleta, que estuvieron del Instituto Dorrego, estuvieron del Instituto Juan Manuel de Rosas, estuvo un descendiente de Juan Manuel de Rosas, y le hicimos un homenaje a Dorrego para demostrar de que en el siglo XX, en el siglo XXI, no podíamos seguir con esos rencores, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta. Nuestros padres y nuestras madres podrían estar equivocados o podrían tener ideas diferentes, pero había una cosa que los unía: eran sus ideales de libertad e independencia y era su vocación de servicio. Y estamos en una época, en mi caso particular, yo soy católico como todo el resto de la institución o de los miembros de la institución, y entonces estamos festejando el próximo domingo Pentecostés. Pentecostés es una fiesta donde los apóstoles, que estaban temerosos y desunidos, reciben al Espíritu Santo la fortaleza, el entendimiento, la sabiduría para salir a predicar el Evangelio, salir a predicar la palabra de Dios. Así nosotros decidimos hacer. Nos reunimos para predicar la patria en todo el territorio, desde escuelas de frontera en Salta hasta Tierra del Fuego. Hemos atravesado todo el país llevando a las escuelas, a los clubes de servicio, facultades, universidades, instituciones como de colegio de abogados, colegio de escribanos, llevar lo que todos hemos aprendido de la historia argentina con el valor agregado de lo que sabemos por historias familiares. Claro, Mario, con ese plus. Nos quedan poquitas para hacerte, así que yo cierro con una por lo menos. Vos has estudiado muchísima historia para llevarla justamente. ¿Hay un personaje, o te pregunto directamente cuál fue el personaje, prócer o un poco solapado en la historia argentina, que te haya decepcionado, que al enterarte de lo que fue su vida y lo que fue su accionar realmente se te cayó del pedestal en el cual lo ponen los libros de historia? Te pregunto cuál fue y por qué. Sí. Tal vez sea por la familiaridad, por el hecho de ser descendiente de uno de ellos. En realidad nunca se me ocurrió pensar en colocar en pedestales a nadie, y tampoco retirarlos si alguna vez subieron. Me parece que cada uno cumplió con su papel, algunos con un papel discreto, más discreto que el que les correspondía, pero en realidad
todos tienen su valor. Una vez en un canal de televisión de acá de Buenos Aires, me hicieron una nota a la noche, a las 12 de la noche, en el cementerio de la Recoleta. Pobre periodista estaba bastante asustado, yo muerto de risa porque con una pequeña linterna lo iba haciendo recorrer las diversas bóvedas donde estaban los próceres, y querían hacerme decir a todo costo que estaban en el mismo lugar Lavalle y Dorrego, y que se enfrentaron. Digo, pero esto no sirve más. Yo tengo que rescatar de la historia lo que hay de bueno para crear puentes entre nosotros. Crear puentes entre Buenos Aires y Tucumán y Salta y Jujuy y todo el norte argentino, que nos han dado extraordinarios guerreros de la independencia y próceres. Yo te hago dos en una, Mario. A la inversa, ¿hay algún olvidado en los libros de historia que debiera figurar allí? Y por otro lado, te pregunto si de la Argentina de hoy los políticos son dignos de aparecer en los futuros libros de historia. Comprendo. Y van a aparecer muchos de ellos como traidores a la patria, los de hoy. Y los de antes, podría decir que los olvidados son los civiles y los sacerdotes, porque los militares están todos en pauta, no todos, pero muchos. Tomás Guido, ¿quién habla de Tomás Guido? La gente le preguntan a un alumno, ¿quién es Tomás Guido? Y nadie sabe nada. Digo, al final, ¿qué es un prócer? Esto lo pregunto a los alumnos en los colegios, a los maestros, a los padres, a los que invito también para participar. ¿Qué es un prócer? Yo tengo una pequeña definición que puede ser mejorada, corregida o sustituida. Para mí, prócer es una persona ordinaria que ha hecho algo extraordinario por el bien común. Y tenemos una larga historia de una enorme cantidad de hombres y mujeres que han servido a la patria para hacerla grande, para darle libertad, para darle independencia y hacerla crecer. Después vinieron los demás, los que en vez de servir a la patria se sirvieron de ella para vivir mejor. Bien, Mario. Muchísimas gracias por este contacto. Es, la verdad, sumamente enriquecedor, ¿no? Más allá de lo que podemos leer en cualquier libro de historia, sumarle la anécdota familiar es, como decíamos recién, un plus. Cuento una anécdota muy cortita. Dale. Recuerden, yo también soy periodista. Conozco los términos del tiempo. Dale, no pasa nada. Juan José en alguna oportunidad le escribió a Gervasio Antonio de Posadas, que era director supremo de las Provincias Unidas, para que le arreglara, para que le pusiera en orden los sueldos como auditor general de guerra, ya que como diputado no percibía salario alguno. ¿Ustedes quieren que yo siga haciendo comparaciones? Claro, totalmente. O sea, si lo llevas a lo que es ahora y lo que es la pelea por salario y por aumentárselos encima, ya la comparación habla por sí sola. Mario, te agradecemos nuevamente, nos encantó charlar con vos. Ojalá podamos hacerlo de nuevo muy pronto. Cuando ustedes quieran, y feliz Día de la Patria. Un abrazo a todos los mendocinos que tantas glorias han dado a toda la nación argentina.